Qué bueno, hermanos, nuevamente podernos reunir. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, los que se puedan conectar a esa misma hora. Hoy miércoles, día de culto. Damos gracias a Dios porque Él es nuestro alfarero y nosotros somos el barro. Gracias a Dios porque Él sí sabe lo que debe hacer con nuestras vidas. Hoy estamos entonces, seguimos con la dinámica del alfarero y el barro. Vamos a estar con el profeta Jeremías, vamos a trabajar durante este tiempo y vamos a pedirle al Señor que por favor nos ministre mucho a través de su santa y bendita palabra. Soy Gisela María Rodríguez y les invito entonces para que juntos oremos y presentemos este tiempo en manos de Dios. Amado Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, por favor, conecta nuestro espíritu, todo nuestro ser con tu santa, poderosa y bendita palabra. Señor, que esta palabra hoy toque profundamente nuestro corazón y que nos transforme, Señor, que nos haga esas personas que tú tanto deseas que seamos. Pero que nosotros como ese barro nos dejemos moldear por tus manos, porque en tus manos hay vida, porque en tus manos hay seguridad, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, hermanos, seguimos entonces con la dinámica que el pastor ha presentado este mes de agosto sobre el tema del alfarero y el barro. Y definitivamente nosotros somos barro en las manos de Dios desde el mismo momento en que vinimos a esta tierra. Hasta que nos vayamos de aquí seguiremos siendo barro en las manos de Dios. Hoy vamos a estar entonces con el profeta Jeremías y el título de la enseñanza es La vasija de barro que se echó a perder. Y el título de esta enseñanza está textual en la Reina Valera. Ahorita lo vamos a leer porque es textual, lo he sacado textual de la Reina Valera. Dios todos los días, hermanos, está en el taller del alfarero, procesando sus vasijas, procesando nuestras vidas. Pero muchos echan a perder lo que el alfarero viene haciendo en cada uno de ellos. Echamos a perder lo que el alfarero viene haciendo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual pasan estas cosas? Que se echa a perder muchos de los procesos que Dios ha llevado en nuestras vidas. ¿Y será que hay solución para esas vasijas de barro? Hoy vamos a trabajar con esas dos preguntas. El por qué se echa a perder muchas veces esa vasija de barro que está en formación y si hay solución para esa vasija. Y es lo que miraremos y qué es lo que dice la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Entonces les invito a que abramos la palabra de Dios en Jeremías capítulo 18 y vamos a leer del verso 1 al verso 4. Dice la palabra de Dios: la señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. La vasija de barro que se echó a perder. ¿En la mano de quién? Del alfarero. Así se titula esta enseñanza. Vamos a leer esta porción de las escrituras en Dios habla hoy, dice la palabra de Dios. El Señor se dirigió a mí y me dijo: baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro, hasta que quedaba como él quería. Hermanos, aquí vemos a un Dios misericordioso, a un Dios soberano, a un Dios creador, a un Dios amoroso, a un Dios santo, trabajando en cada una de nuestras vidas. En este texto que acabamos de leer, trabajando con el pueblo santo de Dios.
un pueblo que debería ser santo, pero que por alguna circunstancia algo le pasó al barro. Y es lo que hoy vamos a mirar a través del profeta Jeremías. Esta ilustración que presenta el profeta Jeremías nos muestra que Dios trabaja en la rueda de la vida, en cada circunstancia, en cada momento, sobre su pueblo elegido, es decir, sobre cada ser humano, pero también sobre una comunidad. ¿Qué es lo que está haciendo el alfarero? El alfarero está formando esa vasija de barro. Tiene el barro en sus manos y la está formando a su imagen, a su parecer. Pero parece que esta vasija se ha estropeado por algo que ha sucedido con el barro. Ustedes saben, hermanos, que el barro debe tener una humedad específica para que sea moldeable. Pero si el barro se seca, la vasija se puede estropear fácilmente. Entonces, esta ilustración nos presenta al profeta Jeremías esta ilustración nos presenta a Dios mostrándole al profeta Jeremías un mensaje que el profeta necesitaba entregarle al pueblo, así como hoy necesita el Señor entregarnos un mensaje a nuestras vidas y que analicemos qué es lo que está interfiriendo en nuestras vidas para que Dios nos moldee a su parecer. Entonces, las dos preguntas que les dije en el principio son, ¿por qué se echó a perder la vasija o por qué se echó a perder en ese momento el barro que el Señor tenía en sus manos? ¿Qué fue lo que hizo que eso sucediera? ¿Y realmente hay solución para esa vasija? Entonces, el pueblo de Dios, muestra el profeta Jeremías, se rebeló contra su hacedor. El problema para que la vasija no se deje moldear a la imagen que Dios quiere darle es esta. El problema es la rebeldía del pueblo de Israel. Y esto ocasiona que se desarrolle un corazón duro en una de las personas que forman parte de su pueblo. Vamos a leerlo en el versículo 11 y 12 de este capítulo 18. El Señor al profeta Jeremías le dijo, así como yo estoy haciendo con este barro, yo puedo hacer con mi pueblo. Yo puedo a mi pueblo levantarlo, puedo a mi pueblo guiarlo, a mi pueblo derribarlo, a mi pueblo disciplinarlo, porque Él está en mis manos. Miremos lo que dice el versículo 6, lo que le dice el Señor al profeta Jeremías. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que con el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Y miramos en el versículo 11, ¿cuál es la razón principal que ahorita la mencionamos? La rebeldía. ¿Y cómo se muestra en este libro la rebeldía del pueblo de Israel? Vamos a mirarlo en el versículo 11 y en el versículo 12. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejoren sus caminos y sus obras. Y dijeron, miren cómo respondió el pueblo de Israel. De hecho, Dios ya conocía lo que ellos responderían. Y dijeron, es en vano, porque en pos de vuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Qué respuesta tan fuerte la que da el pueblo de Israel en contra de su propio hacedor, de su alfarero. Pero miremos cómo lo expresa Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios. Di pues a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén que yo el Señor les digo, estoy haciendo planes contra ustedes, estoy pensando en castigarlos. El Señor les está advirtiendo antes de que llegue el castigo. Dejen ya el mal camino, mejoren su conducta y sus obras. Ellos te van a decir,
No pierdas tu tiempo. Preferimos vivir como a nosotros nos gusta y seguir tercamente las malas inclinaciones de nuestro corazón, hermanos. Y esto es rebeldía al 100%. Uno irse en contra de su hacedor después de todo lo que él ha hecho por nosotros y responder de esta manera ya es una situación completamente contraria a lo que nosotros como hijos de Dios deberíamos hacer con un Dios que nos ha dado tanto a cada uno de nosotros. Y vemos la respuesta del pueblo de Israel, una respuesta que el mismo Dios le está mostrando de antemano al profeta Jeremías. Dios ya conoce el corazón de cada uno de nosotros antes de que nosotros demos una respuesta. El Señor ya conoce qué hay en cada corazón. Entonces, con lo que hoy vamos a trabajar y qué es lo que estropea el barro y qué es el que, digamos, muchas veces muchos procesos en los que Dios nos está llevando, estropea esos procesos y hace perder esos procesos en nuestras vidas, es este problema, la rebeldía que hay en el corazón. Y eso genera una dureza en cada uno de nuestros corazones. Entonces, hoy vamos a mirar lo siguiente, que la rebeldía realmente trae graves consecuencias sobre nuestras vidas. Y una de las graves consecuencias nos lo acaba de decir el versículo 11. Yo dispongo mal contra vosotros. Dios habla hoy, nos dice que Él va a traer grandes disciplinas, que el Señor iba a traer grandes disciplinas sobre el pueblo de Israel. Asimismo, muchas veces el Señor nos disciplina con brazo fuerte. Es porque nosotros muchas veces nos rebelamos en contra de sus mandatos, en contra de sus principios. Hermanos, el enfoque principal, y cuando yo leía esto, yo decía, Dios mío, es increíble todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y el enfoque principal del libro de Jeremías es la relación conflictiva del Señor con su pueblo rebelde. Casi todo el libro de Jeremías trata acerca de la rebeldía del pueblo de Israel. Un pueblo con un corazón extremadamente duro. Miremos lo que dice Jeremías 17, versículo 1. El pecado de Judá está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El pecado de Judá escrito está, está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. ¿Dónde? En el corazón. Corazones endurecidos y corazones que no quieren obedecer lo que Dios está diciendo. Hermanos, entonces el enfoque principal de este libro es precisamente ese, la relación conflictiva del pueblo de Israel contra el hacedor, contra su creador. La rebeldía es, hermanos, el peor enemigo de cualquier creyente, pues nos lleva a desafiar la autoridad de un Dios que es el Dios que gobierna esta tierra, el que gobierna todo lo que existe. Nos lleva a ser irreverentes, irrespetuosos, desobedientes a sus mandatos. La rebeldía, hermanos, trae para nuestras vidas graves consecuencias. Y una de las consecuencias la acabamos de leer acá. Vienen grandes disciplinas de parte del Señor para nuestras vidas. Pero miremos otra de las consecuencias. Es que el pecado de la rebeldía nos daña espiritual y moralmente. Cuando uno llega a ese punto, hace lo que el pueblo de Israel dijo acá. No nos importa lo que Dios piense, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos gusta. Y es esa situación la que a nosotros nos daña y nos hace tomar malas decisiones en todos los ambientes y aspectos de nuestra vida. Y no solamente eso, la rebeldía nos aparta de Dios, nos contamina y nos desecha. Recordemos el caso de Saúl, cómo fue desechado, ¿por qué? Porque él se rebeló contra Dios, desobedeciendo al mandato de su creador, de quien lo eligió, de quien lo puso como rey. Miremos lo que dice primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Aquí vemos la palabra rebelión. Y como ídolos o idolatría, la obstinación.
Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué importante es que nosotros sepamos lo importante que es la palabra de Dios y que la tomemos tan en serio para nuestras vidas, para que nosotros caminemos como Dios quiere que caminemos, porque si no lo hacemos así, echamos a perder una cantidad de procesos en que quizás ya el Señor nos haya llevado durante el tiempo que llevemos como cristianos. El Señor quiere un pueblo santo, el Señor exige un pueblo santo. Y si nosotros ya venimos caminando en santidad y empezamos a hacer cosas desagradables delante de Dios, ese proceso hay que volverlo a empezar. Hermanos, no solamente esas consecuencias son que somos apartados de Dios, somos contaminados, somos desechados, sino que nos lleva, como dije anteriormente, a ser severamente disciplinados de parte de Dios. Vamos a mirar lo que dice Jeremías, porque Jeremías 16 ya venía advirtiéndole al pueblo de Israel que el Señor iba a hacer disciplina sobre ellos. Vamos a mirar el versículo en Jeremías 16, versículo 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis, cada uno, tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra, una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Aquí vemos el castigo que el Señor está anticipando, les está advirtiendo para que ellos se conviertan de sus malos caminos y no venga el castigo sobre ellos. Pero si no se arrepienten, porque la respuesta de ellos fue vamos a seguir siendo iguales y vamos a hacer lo que nosotros queramos, entonces se viene la reprensión del Señor, y eso lo vemos después con el profeta Jeremías más adelante en el libro. Pero miremos el versículo 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Aquí el Señor está siendo enfático que Él ve todo, absolutamente todo lo que hacemos como su pueblo. Todas las intenciones que hayan en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, el Señor ya lo conoce. Y miremos el versículo 21. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Cuando nosotros nos negamos a obedecer a nuestro Dios, el Señor nos disciplina con vara fuerte, para que podamos reaccionar, y muchas veces es la única manera de saber y conocer el nombre de Jehová. Hermanos, hemos visto hasta este momento cuál es la razón por la cual muchas veces nosotros, como el barro, nos echamos a perder en muchos de los procesos que ya llevamos, y es por nuestra rebeldía. Pero además acabamos de ver algunas de las consecuencias que genera la rebeldía. Ahora vamos a mirar algunos personajes que muchos de ellos, gracias a Dios, cayeron en cuenta de su rebeldía, pero muchos no, se rebelaron contra Dios y tuvieron graves consecuencias sobre sus vidas. Por ejemplo, Adán y Eva. El Señor los creó con una perspectiva de vida y con un propósito muy especial, pero ellos se rebelaron en contra de sus mandamientos y de su palabra, y sabemos las consecuencias. Una de las consecuencias es que ellos salen del paraíso, y vemos muchas cosas que pasan tanto en Adán como en Eva, cuando en el paraíso tenían todo a su disposición. Y son sacados del paraíso, también eso representa que son sacados de su presencia. Miremos la rebelión de Coré. Esta tribu se rebeló contra Moisés, contra la autoridad puesta por Dios aquí en la tierra. Y si nos rebelamos contra la autoridad puesta con Dios aquí en la tierra, pues obviamente nos estamos rebelando contra el mismo Dios. ¿Cuál fue la consecuencia que trajo para Coré? Pues los tragó la tierra, a esta tribu, tanto a los que se rebelaron como a los familiares de Coré. Y esto genera muerte espiritual. Toda rebelión genera muerte espiritual. Vamos muriendo a muchas cosas que Dios ya ha hecho y procesos que Dios ha traído a nuestras vidas. ¿Qué pasó con Saúl? Lo que acabamos de leer ahorita.
Él desechó la palabra de Dios, por tanto Dios lo desechó a él como rey. Ahora vemos a David. David desobedeció la palabra de Dios. Y aparte de eso, David abusó de su autoridad como rey. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta rebeldía de David? Perdió su paz, perdió el gozo de la salvación y perdió parte de su familia. Todo lo que es, todos los que nos rebelamos en contra de Dios, perdemos. Todos los que nos rebelamos en contra de Dios, perdemos. Vamos a analizar un poquito y a reflexionar en esta frase de un estudioso de las Escrituras. Dice esta frase: si un hombre o una nación, a pesar de toda la paciente gracia de Dios, persiste, aquí está la palabra clara, palabra clave, persiste en los rumbos del mal y la rebelión, entonces se romperá en pedazos. Encontrar en el propósito redentor de Jehová, encontrar un pedacitico, encontrar en el propósito redentor de Jehová tolerancia del pecado, es el más terrible de todos los males. Dios no tolera ni un pequeñito pecado, porque estamos frente a un Dios que es 100% santo. La pregunta siguiente es: ¿cómo se siente Dios cuando nosotros somos rebeldes? ¿Cómo se sentía Dios con un pueblo al que había sacado de Egipto, lo había atravesado por el desierto, le había mostrado en el desierto su provisión, su amor, su ayuda, su misericordia, y ahora se están rebelando nuevamente contra Dios? ¿Cómo se siente Dios cuando nos rebelamos? Nos lo dice exactamente el Salmo 78:40. Vamos a leerlo en palabra de Dios para todos. Esa gente se rebeló muchas veces. El Señor dice, ellos se rebelaron muchas veces, y nos lo muestra el libro de Números, cuando el pueblo de Israel se rebela en el desierto. Creo que se rebeló aproximadamente 10 veces en el desierto, contra Dios en el desierto. Le dieron, mire lo que pasó con Dios cuando ellos se rebelaron, le dieron mucha tristeza. Otras versiones nos dicen, lo entristecimos, lo hicimos enojar y le causamos dolor. Así se siente Dios cuando nosotros nos rebelamos en contra de nuestro Hacedor, en contra de nuestro alfarero. Ahora, hoy nosotros como cristianos debemos identificar si en cada uno de nosotros hay alguna clase o algún tipo de rebeldía. La palabra de Dios, cuando leemos al profeta Jeremías, nos muestra que ellos dejaron de escuchar mi voz por escuchar otras voces. Ellos dejaron de acercarse a mí. Una manera de rebelarnos en contra de Dios es no leer las Escrituras. Es sacar pretextos para leer las Escrituras. Es decir, no tengo tiempo para leer las Escrituras. Es decir, no tengo tiempo para ir a congregarme. Es decir, no tengo tiempo para orar, para comunicarme con Dios. Ahora, yo decía que una de las razones por las cuales el barro deja de ser moldeable es porque se seca. Nosotros nos secamos si no estamos en comunión permanente con Dios. El agua viva deja de fluir en nuestras vidas y tranquilamente el barro se puede echar a perder. Otra de las razones por las cuales podemos identificar si somos rebeldes es si nos cuesta sujetarnos a las autoridades. A las autoridades como Dios pone en esta tierra, como nuestros padres, jefes de trabajo, ministros, pastores, gobernantes. Necesitamos identificar si nosotros somos de esos que nos enojamos con facilidad cuando dichas autoridades nos disciplinan. Si somos indiferentes o déspotas o indolentes con las personas superiores, con aquellos que Dios pone como autoridad, especialmente con nuestra autoridad celestial. Si nosotros debemos identificar si nosotros fácilmente nos enojamos, como ahorita decía, cuando nos disciplinan o cuando nos corrigen. Según cómo sean nuestras reacciones, estamos mostrando muestras de rebeldía. O si también
nos arraigamos a nuestra manera de pensar y decimos es como yo quiera, como a mí me parece, como decía el pueblo de Israel. Por tanto, dice el pueblo de Israel acá, en el versículo 12, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Cada uno dice, yo hago como a mí me parece y eso no es tan malo. Entonces, si somos personas así es porque estamos siendo rebeldes delante de Dios. ¿Es usted constantemente desafiante? ¿Es usted constantemente negativo, irritable y enojón? Contra sus familiares, contra sus hermanos en la iglesia, contra las autoridades eclesiales, contra las autoridades en su trabajo. Entonces usted está en camino de ser un rebelde. Ojo, porque la rebeldía, hermanos, es la principal razón por la cual se echa a perder la vasija en las manos de Dios. El pueblo de Israel se rebeló contra el mismo profeta Jeremías, y eso lo vemos en el capítulo 18, versículo 18. Conspiración del pueblo y oración de Jeremías. Y le dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámosle de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Y Jeremías empieza a decirle, Señor, mire lo que están tramando contra mí. Entonces, mire que el mismo pueblo de Israel estaba atentando, conspirando para matar a Jeremías, para no escuchar lo que el profeta tenía de parte de Dios. Hermanos, definitivamente hemos visto hasta este momento por qué la vasija se puede echar a perder. Porque muchos de los procesos en los que estamos muchas veces vemos que no avanzamos y es por nuestra propia rebeldía, sabiendo que Dios sabe lo que a nosotros realmente es necesario para nuestras vidas, lo que realmente nos conviene, pero nosotros en nuestra rebeldía muchas veces frenamos procesos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, una de las principales razones por las cuales se puede echar a perder el barro en las manos del Señor es la rebeldía. Hemos visto también las consecuencias de algunos personajes que se rebelaron contra el Señor. ¿Cómo entonces se siente Dios con todo esto? Lo acabamos de ver, se siente triste, se siente enojado, siente dolor en su corazón al ver un pueblo rebelde. Y acabamos de ver si realmente nosotros somos rebeldes. Hicimos una especie de evaluación. La segunda pregunta que en el principio teníamos, la primera es, ¿qué es lo que echa a perder la vasija de barro? Vemos que la respuesta es la rebeldía y esa dureza en el corazón. Pero la segunda pregunta es, ¿hay solución para la vasija? ¿Ustedes qué creen? ¿Hay solución para una vasija que no se quiere dejar moldear? Gracias a Dios hay solución. Hay solución. Vamos a mirar en el versículo 18 que sí hay solución. En el capítulo 18, en el versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, el mismo barro, según le pareció mejor hacerla. Miremos aquí. Muchas de las, digamos, atributos o actitudes del alfarero. La paciencia del alfarero. Un pueblo que se ha revelado tantas veces y el Señor vuelve y coge ese barro y empieza nuevamente el proceso. Yo creo que necesitamos darle gracias a Dios porque muchos de nosotros hemos sido rebeldes en muchas áreas de nuestra vida. El Señor ha tenido que volver a empezar con nosotros. Y démosle gracias a Dios por su paciencia y por su misericordia. Hermanos, Dios tiene el mando y el control de nuestras vidas. Y esto se ve cuando el texto dice que estamos como barro en las manos de Dios. Y Él es soberano en sus decisiones y Él vuelve y hace la vasija a su parecer. Pero para que esto suceda hay una condición muy especial y es que su pueblo se arrepienta de todo corazón y se convierta de sus malos caminos. Esta es la solución, hermanos. La solución es arrepentimiento y el arrepentimiento genuino
lleva a conversión. Y la conversión nos lleva a tener un corazón moldeable. Mientras que el problema, la rebeldía, nos lleva a tener un corazón duro, un corazón que no se deja moldear. Entonces voy a volver a colocarles la solución. La solución es el arrepentimiento y la conversión. Vamos a mirarlo en el versículo 11. Miremoslo, perdón, en el versículo 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle perdón. Lo encontramos en el versículo 8. Pero si esos pueblos, mire lo que dice la palabra de Dios, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, la palabra está clarísima, convirtieren de su maldad, contra la cual hablé yo, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. El pueblo de Israel, el profeta Jeremías va y les dice todo lo que Dios tiene que decirles, y el profeta y el pueblo lo que hace es rebelarse aún más. Pero la solución para nosotros hoy es arrepentimiento genuino, lleva a convertirnos, a la conversión. Dios quiere cambios genuinos en nuestra vida como cristianos. Dentro de lo que nosotros vimos ahorita, vimos a uno de los personajes que se rebeló contra Dios. Y muchos de estos personajes, unos no se arrepintieron y se convirtieron y tuvieron graves consecuencias, pero el rey David en especial, él sí se arrepintió y se convirtió de sus malos caminos. Todos conocemos el Salmo 51, pero en el Salmo 51 encontramos dos veces al principio del Salmo la palabra rebelión. Y es importante que lo recordemos y lo miremos en este momento. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David le está diciendo, todo lo que yo estoy viviendo y por lo que estoy pasando, no es por usted, Señor, porque usted es justo en su palabra y es puro en su juicio. Es porque yo he sido un rebelde. Reconozco delante de ti, Señor, mis rebeliones. ¿Cómo necesitamos nosotros, delante de Dios, reconocer nuestras rebeliones? Cada uno de nosotros sabe en qué área es rebelde delante del Señor. Y en esa área precisamente es en la que muchas veces nosotros, como vasijas, nos perdemos. Se pierde el proceso y el Señor tiene que volver nuevamente a procesarnos. Yo reconozco mis rebeliones. Él, ¿qué rebeliones reconocía? Que él fue adúltero, que él fue un asesino, que él hizo abuso de autoridad, que no tuvo en cuenta la palabra de Dios, que él hizo lo que quiso en un momento de su vida, que desperdiciaba el tiempo también, porque él se sentó allá en un momento de guerra y en un momento de ocio, él hizo todo y tramó todo lo que ya tenía de alguna manera en su corazón. Entonces nosotros necesitamos mantener nuestra mente ocupada, nuestro corazón y todo nuestro ser en un ambiente de meditación de la palabra. Que cuando se vengan esos pensamientos y esas situaciones, nosotros los llevemos cautivos a Cristo Jesús. Hermanos, el rey David es ese vaso que, como dice acá las escrituras, que el Señor volvió a coger, ese barro que el Señor volvió a coger, dice acá las escrituras, cuando el objeto que está haciendo sale mal, el rey David salió mal en algunas áreas de su vida, y dice el Señor, volví a hacer otro con el mismo barro,
hasta que quedaba como él quería. Finalmente el Señor hizo a David como él quería, un hombre conforme a su corazón, un hombre que reconocía sus errores, que reconocía sus pecados, que reconocía sus rebeliones. Nosotros necesitamos cada día pedirle perdón al Señor por nuestra rebeldía, porque por la naturaleza caída que habita en nuestros padres y que tenemos nosotros todavía, por esa naturaleza nosotros tendemos a ser rebeldes, pero necesitamos arrepentirnos y convertirnos de cualquier mal camino, porque ahí está la solución para continuar adelante, el Señor, con esas vasijas, para que seamos útiles en sus manos. Hermanos, gracias a Dios por el mensaje de la palabra, cómo la palabra nos enseña que Dios está trabajando con nuestras vidas, cómo nos muestra el problema de la vasija, del barro, de cómo el barro se puede echar a perder, pero también cómo nos muestra la palabra de Dios las consecuencias de esa rebeldía, lo que Dios siente, el dolor que Dios siente cuando nosotros somos rebeldes. Y también que nosotros identifiquemos si hay alguna rebeldía en nosotros y como el rey David digamos, Señor, reconocemos nuestras rebeliones delante de ti. Vamos entonces a concluir y ahorita al final vamos a hacer un reconocimiento al Señor a través de la oración de nuestras rebeliones. Dios, hermanos, hoy está procesando como conclusión nuestras vidas. Y aunque el proceso duela muchas veces, vale la pena, porque Dios nos está formando a su imagen y a su semejanza. Dios quiere un pueblo santo, santo, santo todos los días. Él quiere formar vasijas a su parecer, como Él quiere que seamos esas personas que Él quiere que seamos. Él procesa todas nuestras imperfecciones y nos vuelve a dar la forma. Entonces corramos a arrepentirnos y a convertirnos para que este barro, esta arcilla cada vez sea más suave y así poder llegar a la imagen exacta de su ideal, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vamos entonces a orar y vamos a orar con el Salmo 51, con esta parte que dice: Señor, límpianos más y más de nuestra maldad. Hoy reconocemos delante de ti nuestras rebeliones, Señor. Perdona nuestras rebeliones, Señor. Ayúdanos, Señor, y muéstranos en qué te estamos fallando todos los días y que nosotros nos podamos arrepentir genuinamente. Y ese arrepentimiento genuino es esa conversión. Somos esas nuevas personas en Cristo Jesús que muestran verdaderamente que somos esas vasijas nuevas en tus manos, Señor. Esas vasijas útiles en tus manos, esos vasos honrosos en tus manos. Permítenos, Señor, pues, ser esas vasijas para usos honrosos, Señor, santos y sin mancha delante de un Dios que es santo, Padre Santo. Hoy te pedimos, Señor, que por favor nos perdones y que nos ayudes cada día a ser más santificados en tus santas y benditas manos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Espero en el nombre del Señor que esta palabra haya sido de gran bendición para sus vidas y les deseo un feliz y bendecido resto de semana.